¿Cómo fue tu primer acercamiento en el fútbol americano? Platicábamos que vienes de una familia de fútbol, ¿no? Sí, pues empecé mi etapa como jugador de fútbol americano a los 3 años en Redskins de Lomas Verdes. Y pues sí, viene esto por el amor al americano por parte de mis papás. Mis papás se conocieron en Bucaneros de Satélite. La típica historia de que mi mamá era porrista y mi Órale. papá jugaba fútbol americano. Entonces, por parte de mi familia paterna y por parte de mi familia materna, los dos les gusta mucho el fútbol americano y desde ahí estoy, desde los ¿Y tres tu años. mamá por qué tiene un hermano? Sí, mi tío también jugaba ahí en Bucaneros y también mi bisabuelo jugaba, mis Ok. primos en Bucaneros también. ¿Qué es el Coach Palacios? No, el Coach Palacios es el hermano de mi papá. Ok, Mi tío también jugó en Bucaneros un tiempo y él fue el que tuvo el salto de irse de Bucaneros a Redskins. ok. O sea, sí de plano lo traes en la sangre. En O la sea, sangre. por tu papá y por tu mamá. Sí, mi papá jugó Liga Mayor, jugó en Pumas Zacatlán y mi tío es ex Borrego Toluca, Ujú. jugó en Borregos Toluca. ¿Y de qué jugaron? Mi papá era coreback y mi tío era DB. Ok. Son 4 hermanos. Los otros dos como que quisieron jugar también, pero son más de artes marciales, karate Ok. y cosas así. ¿Y del lado de tu mamá? Del lado de mi mamá, pues creo que nadie llegó a jugar Liga Mayor, pero sí llegaron a jugar intermedia y cosas así en la náhuac. Ok. Y digo, fuera de esto, en los, llegas a los 3 años a Redskins y ¿cuál es un momento que tenga, el primer momento que tú recuerdes en el deporte? Que, pues obviamente quizá a los 3 años pues, no te acuerdes, ¿no? Sí, Pero nada. ¿cuál es tu primer memoria? Mi primer memoria en Redskins Sí. no está O tan... bueno, no en Redskins, pero si quieres con en el el fútbol. fútbol. O sea, incluso puede ser una anécdota viendo un partido de la NFL, colegial, lo que sea. ¿Sabes qué me gustaba mucho? Si antes de irme a jugar así en mis infantiles, ponía highlights así de Ok. que de NCAA en la tele y como que me hypeaba así de ¿Y que a quién veías? pues era como la recopilación así de los highlights. Obviamente salían todo lo de Tavon Austin y cosas así, pero siempre eran como todos los highlights del recap así de todo ese año de Ok. college. Y eso es muy raro, pero me prendía así ¿Es de muy que raro? pues no sé, es como que eras un niño así de 5 años viendo highlights en la tele y yo ya estaba así en el sillón de que así ya me quería ir a mi juego así. Oye, Y ¿y a qué como, equipo de la NFL le vas y el colegial? le voy a los Cowboys. Ok. ¿Por herencia? Por mi papá, sí. Ok. Mal, ¿no? Por seguir sus pasos. Estoy ¿Por sufriendo qué? ya. ¿La sufres Pues mucho? sí, no hacen nada esto, güey. Nada. Yo también le voy a los Cowboys, güey, Ey, pero pues digo, ¿qué no, se le hace? no está También por padre. herencia. ¿Sí? ¿Por, Sí, por papá o mamá? por mi papá. Ya. Siento que es mucho de, o sea, nuestras generaciones siento que le van mucho, si le vas a los Cowboys es por herencia, ¿no? Sí, qué mal. Y del colegial, Caímos. De college, fíjate que no tengo un equipo así, pero me gustó mucho Clemson, por ejemplo. ok. Porque como cuando lo empecé a ver más estaba Trevor Lawrence Ujú. y me gustaba mucho cómo jugaba Trevor Lawrence y como que empecé a tener así acercamiento con Clemson y ya ¿Y no me bajo del barco. qué te gusta más, el colegial o la NFL? Me gusta más el college. Ok, ¿por Sí, qué? pues son más intensos los juegos, Sí, ¿no? Como que juegan con más pasión así, sí, todos. por los colores de la escuela, ¿no? Sí, como que se ven con ganas de que quieren ganar así. Sí. Cuéntanos qué rollo, llegas a los 3 años, creo que es la primera vez que un invitado menciona que llega tan Tan niño al chiquillo. deporte, creo que me habían dicho 5 años, y digo, 2 años a esa edad es bastante, ¿no? Sí, pues sí, ponle que llegué a Redskins y me tocó jugar con generaciones 0-3 mi primera temporada. Ok, 2 años mayor. Sí, yo siendo 0-5 y me tocó jugar con los 0-3 porque esa era la categoría más chiquita, sí. Pero flag, ¿no? Flag, sí era banderita, FADEMAC, banderita se llama Ardillas, la categoría se llamaba Ardillas en Ok. ese entonces. Y de esa temporada, pues como entré en chiquillo, me aventé como 8 ardillas, así, y lo normal eran 3, según Ujú. yo. O sea, te aventaste el doble. Sí, estuvo padre, con varias generaciones de amigos, así. Sí. Amigos 03, amigos 04 y ya con los de mi generación, ¿Y todavía 05. tienes contacto con alguno de ellos? Sí, sí. De hecho, dos de mis mejores amigos de toda la vida, son 04 ellos, por ejemplo. Y los conocí justo así en mi primera temporada. ¿Y ellos siguen jugando?
Sí, Santi sigue jugando en el CCM y no, Mini ya no juega. ¿El safety? Safety, el 14. Sí lo ubico. Es de tu edad entonces, bueno, un año mayor. Es un año mayor. Ok. Empiezas de coreback, empiezas de otra posición, siempre has sido coreback. ¿Por qué coreback? Pues no sé, yo creo que fue más por la influencia de mi papá, como que el querer seguir sus pasos desde muy pequeño, sabiendo que él era coreback y desde toda la vida, igual. Claro. O sea, era un ambiente muy fútbol familiar en tu casa, ¿no? 100% todo el tiempo. Porque tu papá coachaba, o sea, ya te coachaba cuando estabas tú en esta etapa. Sí, bueno, ponle que en las babies, ¿no? De que banderita, pero en infantiles, como mis primeras 3 infantiles, sí fue él el head coach de la... Ok. ¿Y te acuerdas tú de esto? Sí, no estaba tan padre, la verdad. ¿Por qué? Porque, no sé, como que era raro enojarme con mi papá, así, ¿sabes? Te regañaba mucho. Pues sí me regaña. O sea, me trataba como uno más, no era de que su preferido, su hijo, y me regañaba, así. Y como que yo me enojaba y lo mandaba así a la fregada y todo se ponía peor, entonces ya era Pero ya en la casa. un ambiente... No, pues en el entrenamiento, Ujú. pero por ejemplo, ya salías así todo tenso del entrenamiento y luego llegabas a la casa y era como... Oye, ¿y tu mamá? Mi mamá tranquila, como que nunca se metió en ese aspecto, de Ok. que siempre nos dejó ahí muy... A tu papá y a ti. Sí, de que nuestro rollo. Ok. Oye, ¿y en qué momento avanzando en el tiempo te das cuenta que te gusta el deporte? O sea, muchas veces viniendo de una familia, pues tienes un poco más de conciencia de lo que es el fútbol americano aquí en México, ¿no? Sí. Las oportunidades que te puede abrir. eh, Sí. ¿Te acuerdas de ese momento en el que como que tu papá te dice, oye, eres bueno? Pues yo creo que sí ya fue más en el punto en el que empecé a ver Liga Mayor así de chiquillo. Ok, ¿Sabes? ¿a quién veías? Pues en esos tiempos los juegos, mis papás siempre me llevaban a los clásicos de que Burros, Pumas. Ujú. Ahí los corebacks eran de que Alex, Daniel de Juan Bels. ¿Qué Y me yo, imagino por el 18? sí, ponle. Bueno, yo creo que sí, 17. Bueno, desde más pequeño que mi tío estuvo en la UDLAP, Ok, en ese tiempo ibas a sus juegos. iba a esos juegos y ahí decía como de que, ok, Ok, esto me gusta ya. Yo sí. quiero estar ahí, por ejemplo. Ahí fue en el momento en el que dije, pues puedo conseguir una beca o llegar a jugar Liga Mayor, por ejemplo. Sí. Sí. Y cuéntanos de tu primera temporada equipado. Mi primera temporada equipado con mi papá, justo de hecho. Muy padre, la neta, ese cambio como de banderitas a equipado, pues sí se me hizo muy drástico, como que pues obviamente todo era más pesado con el... Pero muy padre, la neta. Creo que no quedamos campeones esa temporada, pero la disfruté mucho hasta eso. Me fui muy contento. Raids especial, estábamos Ok, muy en chiquillos. Fademac. En Fademac todavía. ¿Y qué onda con dobleteabas? Ahí sí, de mis infantiles jugué de coreback, también de corredor estuve ahí un ratillo, pero pues siempre era como de coreback y luego así corredor. Y a la defensa siempre, como mis primeras 3 infantiles fue de que linebacker y ya después Ok, fue safety y corner, así, sí. todo el tiempo. Más coreback. Más coreback. Coreback era la uno, sí, todo Sí. el tiempo. Ahí en el capítulo con Jorge González, y también tú ahorita me lo comentabas, que pues, ahí se conocieron y era como, Y en las infantiles era como la disputa entre Vic Palacios y Jorge González, sí, ¿no? sí, Cuéntanos tu perspectiva. mi perspectiva, pues padre. Obviamente, cuando no conocía a Georgie así de niños, pues era como de que, ok, mi archienemigo. O sea. O sea, sí lo veías como tu rival, pues. Pues sí, o sea, siempre con esa mentalidad de competir, ¿no? De saber de que, ok, este güey juega, pues yo también juego, ¿sabes? Como que para que veas qué rollo. Y sí, de morros nos aventamos unos juegazos ahí. También teníamos generaciones muy buenas los dos, eran buenos equipos Sí. los dos, entonces, pues sí, ese Gamos Redskins siempre va a ser así, un juego intenso ya. Dices que perdiste 2 finales contra él, ¿no? 2 finales perdimos, la primera fue una Rabbits, me acuerdo, ahí en Santa Fe, Ujú, en el CCF. en el CCF, y la otra ya fue en Tauros, Ok. en Cheroques. ¿Qué es Taurus? ¿Qué es como la antepenúltima? Ándale, pues Tauros, Ponis y luego ya era juvenil. Ajá. Sí, del primer marcador no me acuerdo, pero en el segundo sí fue como 13-7, 14-7. Ok, o sea, eran juegos parejos. Sí, y en el de temporada empatamos, en el de Tauros. Jugamos ahí en Gamos,
No me acuerdo si fue 13-13 o 14-14, pero el juego se quedó empatado ahí. Ok. Sí, estuvo muy bueno ese juego también. ¿Y tú hablabas por mensaje con él o algo? O sea, digo, estabas chiquito, ¿no? Sí, Pues, ¿cuántos sí. años tenías? Pues como 14, 13. Fíjate que no, hasta que hubo una temporada que después de las infantiles se armó como un camp que se llamaba Friendship, Ok. donde fuimos a jugar a Estados Unidos. Es como lo que hoy es el Friendship Bowl. O sea, eso es el Friendship Bowl, pero fue la primera vez que existió el Friendship Ok. Bowl. Entonces como que fue el hit, así, lo hicieron como tipo selección y nos invitaron a varios jugadores que la neta O sea, éramos un equipazo, o sea, y de corebacks estábamos, me acuerdo que estaba Jorge, estaba Ian González, no sé si es, creo que sí es González. Ah, el que se fue a jugar a Estados Unidos. Ándale, Polamalu le decían, Sí. jugadorazo también, Sí. atleta. Estaba yo, estaba Leo Sánchez en ese entonces, que jugaba en Bucaneros. Ok. Este, ¿Él sigue jugando? No, creo que ya no. Creo que estuvo jugando un poco en la Náhuac Querétaro, Ok. pero ahorita Liga Mayor creo que ya no. Ujú. Jugadorazo también. Y de corredores, pues también estaba así. Estuvo muy buena ese friendship. Y como que ahí me hice amigo de Jorge, fuimos roomies todo el viaje. Entonces ya como que nos hicimos compas y ya. Oye, trayendo otra vez, o bueno, no sé si te lo dije fuera de cámaras, pero trayendo a Rodrigo a la conversación, él me comentaba que tú decías mucho que ibas a llegar a la NFL. Pues sí, siempre tuve esa idea, la neta, como todo niño, pues aferrado, viviendo el Claro. sueño, ¿sabes? Me acuerdo mucho que de muy chiquito siempre ponía como una lista de metas así ¿Pero una hojita? en una hojita y la pegaba así en mi puerta y era de que jugar en NCAA D1 y llegar a la NFL. Y yo me acuerdo que sí pues me metía como en esa movie de decirle a mi papá que sí iba a llegar a la NFL. ¿Y a qué edad era esto, güey? Pues estaba bien chiquito, ¿sabes? Como desde los 9 como hasta los 14, ¿sabes? Ok. O sea, a los 14 lo dejaste de soñar. Pues es que te das cuenta ya de la realidad, ¿no? Sí. O sea, No, a ver, no te lo estoy diciendo como no, en, sí, en sí. mal sentido, pero al contrario, o sea, pues tenías el sueño y aspirabas a algo más y aparte te sabías bueno, que es como lo que más rescato de esto, ¿no? No, y deja eso me hacía pues disfrutar más el ir a entrenar, por ejemplo, ¿sabes? Sí. De que yo estaba en mi idea de que, sí, NFL, college, así. Y pues entrenaba pues con ganas, ¿no? Y eras muy competitivo, me toda imagino. toda mi vida. ¿Cómo era esta competencia con Jorge y con otros demás corebacks? O sea, ¿cómo tú te sentías? ¿Asimilabas tu talento? ¿Asimilabas que quizá podría ser el mejor coreback de tu clase? Pues para mí lo soy, pero... Y siempre he tenido esa mentalidad y pues me voy a quedar con eso, ¿sabes? O sea, Sí. siempre... Pero en ese momento lo pensabas, En pues. ese momento sí, 100%. Como que siempre he tenido ese, pues, no sé si sea ego o... Pues sí es un poco de ego, pero siento que me ha ayudado también a seguir compitiendo en todos esos aspectos. ¿Y crees que eso viene de familia? Sí, 100%. ¿Cómo? Pues mi familia es bien competitiva, ¿sabes? Me he Sí. dado mucha cuenta. Ahorita un poco que ya estoy más grande y veo a mis tíos y jugamos, por ejemplo, Spikeball o que se arma el básquet, así. Lo que sea. Lo que sea. Aferrados todos. Ajá. Aferrados, pero feo. O sea, que a nadie le gusta perder. Sí, por ejemplo, así, y se pierden y así se enojan ya, de que... ¿Y qué opinas? ¿O tienes alguna anécdota que te haya dejado como alguna moraleja? ¿Alguna moraleja? No sé, puede ser. O sea, yo te lo pregunto porque yo sigo al coach Palacios, a tu tío, Sí. hermano de tu papá, ahí en Instagram, y pues es una persona que lee mucho, Sí. que deja mensajes de mentalidad. Entonces, pues algo debes de tener tú arraigado, ¿no? Pues sí, yo creo que también ese aspecto de que él... Para empezar es mi padrino, sí. Sí, Y me ha criado desde muy chiquito con esa mentalidad de... Pues ser muy competitivo, de que... Pues ser independiente, ser maduro en ese aspecto de decisiones. Entonces, hablando así de anécdotas, pues... No tengo tantas, pero... El platicar con mi tío, por ejemplo, eso me ayuda mucho. claro. Me imagino que pues, ellos te contaban sus experiencias como Sí, jugadores, como jugadores. y pues eso te hacía como Una ilusión. soñar, Sí, ¿no? sí, muy padre. Cuéntanos de Redskins, háblanos de Redskins como equipo, como club. Y te decía que pues es un club que
ha sabido hacer muy bien las cosas, ¿no? Sí. Han salido generaciones, y han salido generaciones, y han salido generaciones, y se siguen manteniendo como un gran club, ¿no? Hace poco, tú fuiste la última generación, me parece, en jugar en FADEMAC. En jugar en FADEMAC, sí. Y había mucho este cuestionamiento de si Redskins iba a ser el mismo equipo cuando estuvieran en ONEFA. Y lo han ¿Lo demostrado, es? ¿no? Sí, claro que lo es, 100%. Redskins ha crecido de una manera insignificante en el tema en el que siento que a la gente le gusta, para empezar, pues ganar. Y ahorita en este momento en el que están en ONEFA, pues competir, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más quieres? ¿Competir con los mejores? Estás en el Estado de México, Redskins. Vas a competir contra UNEFA. Y siento que Redskins ha crecido mucho en ese aspecto porque se convierte en un semillero. En el aspecto en el que Redskins, por ejemplo, no tiene un equipo de liga mayor, ¿sabes? Ujú. Entonces, ¿qué hacen los coaches? Van a Redskins a reclutar gente y ahí está el semillero porque pues también, por lo que me han contado ahorita son juveniles donde al principio llegan 200 personas Sí. a hacer, o sea, para un roster donde van a ser 60, ¿no? Entonces, esos 60 pues yo quiero pensar y obviamente siento que pues es el mejor talento que está pues en el estado o en En el el DF, ejido. ¿no? Sí, en el ejido de oro. Siento que eso le ha ayudado mucho a Redskins, ¿no? ¿Sabes cuándo empezó mucho? Desde, creo que la generación de Miki, Sebastián Hernández, Ujú. fue creo que de las primeras juveniles en quedar campeonas en Redskins. Y como que desde ahí empezó la juvenil a irse para arriba y la gente de alrededor lo veía y decía, no, pues quiero ganar, quiero quedar campeón. Entonces empezó a llegar mucha gente a Redskins y eso fue... Y a pesar de eso, buenos coaches, yo creo, la verdad, un coacheo increíble. A mí, yo siempre estuve muy contento con eso, con los coaches. Pero, ¿por qué crees que sea tan bueno el coacheo? O sea, porque se van a clínicas. eh, Pues es gente que sabe fútbol, hasta eso, ¿sabes? A mí, por ejemplo, en mi generación, bueno, siempre me tocó el coach Paco Labastida, que ahorita es el head coach de la juvenil. Ujú. Luego estuve un rato con algunos coaches ahí y lo que a mí me gustó y siento que me sirvió mucho fue desde Tauros hasta Juvenil AA con el coach León Espejel, por ejemplo. Sí. A mí el coach León Espejel me enseñó mucho de lo que era el fútbol y no solo eso, como que un poco de liderazgo y ese tipo de aspectos, ¿sabes? Sí. Porque aparte o sea, cuando estabas en la juvenil, ahí en la AA y todo eso, pues era como el equipo del ejido, ¿no? O sea, Sí. pues le ganaban a Bucaneros, le ganaban a los Gamos. Y en tus últimas 2 temporadas, como que apenas Dragones Rojos les empezó a hacer competencia, ¿no? Sí, mi juvenil A, generación muy buena de Dragones, estaba Cerezo, Ujú. estaba Pepe Sobreira, Aguirre, que son jugadores, me estoy perdiendo más jugadores, estaba Sí. Yamal también un receptor, que son jugadores que ahorita están en Liga Mayor compitiendo, ¿no? Entonces como que ahí Dragones también sí se puso fuerte y jugamos una final ahí muy buena. En la Allá de juvenil. visita, ¿no? No, esa fue la que ya no me tocó a mí. Ok. A mí sí me tocó en casa. Quedamos como 14-13, una cosa así, una final muy buena. Y aparte todo lo que te mencionaba, ¿no? O sea, que había veces que los Redskins, o sea, en tu juvenil, llenaban más el estadio que en algunos partidos de Liga Mayor, ¿no? Sí, como que se empezó a volver un poco, pues medio viral el que jugaba Redskins, por ejemplo. Sí. Y Y un poco influido por tercer cuarto también, sí, ¿no? también, tercer cuarto ya estaba ahí en Redskins. TC Video también creo que estaba ahí más o menos. Y pues a la gente le gustaba irnos a ver jugar, la neta es que era una generación muy buena con mucho talento y pues dábamos buenos juegos. Sí. Como, me acuerdo mucho esa juvenil A que jugamos contra Águilas Blancas. ¡Qué juegazo! Ey, sí, qué juegazo, ¿no? Que lo ganaron en la última Última jugada. jugada, sí, un columpio, ganamos. A ver, Y cuéntanos qué show. ese juego estuvo muy bueno, la verdad, fue mi primera juvenil. Mi primer juego de juvenil, así, Venías de infantil. venía de A infantiles, la madre. y yo volteaba a ver al otro equipo y Chago, o sea, Santiago Lovera, estaba el Cris Padrón, En las en Águilas las blancas, sí. Ajá. Está Liam Shmulkovsky, un corredor que está ahorita en la Náhuac. O sea, traían un equipazo, un equipazo, sí. Ujú. Y yo así cuando llegué dije, este juego va a estar... Los veías grandes de Pues sí, tamaño. se veían bien grandes. O sea, para mí ese cambio de, por ejemplo, de infantiles a juvenil, como que sí fue de que...
Ok. Muy fuerte. Pues no muy fuerte, fíjate, pero pues sí se sentía mucho la diferencia. El saber que ya estabas compitiendo contra chavos que ya llevaban un año jugando juvenil o más grandes, por ejemplo, ¿sabes? Ujú. Y ese juego, aferradísimos estábamos todos. Yo me acuerdo que todavía nos fuimos como 2 posesiones abajo Ujú. y nos veías así en el hall y todos de que, hey, se va a armar, se va a armar, se va a armar. Y salió el juego. Estuvo muy bueno, sí. Háblanos de esa última Esa jugada. última jugada, sí. Me acuerdo que la mandó el coach. ¿Quién, Espejel? Espejel, la Ujú. mandó. Pide tiempo, nos reúne otra vez. Porque creo que había mandado otra. Pidió tiempo fuera, quedaban como 4 segundos en el reloj. Estábamos como en nuestra 30. Ya nos junta de que le dice al cubano, así al cubano en el corredor y a Alex, de que "Ey, vamos a ganar el columpio, de que vamos a ganar, de que férrense, vamos a ganar, así. Y Estaban todo- lejos, ¿no? Estábamos lejos, pero te digo, como que todos así estábamos enfermos mentales de que se va a armar, se va a armar, se va a armar. Pum, le tiro el hook a Alex, un receptor que está ahorita en la UDLAP. Ujú. Se la picha al cubano, se peló así como 40 yardas, touchdown, última jugada. No, Y salieron locos, todos bien prendidos. Creo que fue bueno empezar la juvenil así, con el pie derecho y con un juegazo ¿no? aparte. Por supuesto. ¿Y qué se decía antes del juego de enfrentarse a alguien de ONEFA? Y aparte, pues a las Águilas Blancas, ¿no? Sí, pues fíjate que no se decía mucho, pero sabíamos el rival que era, por ejemplo, ¿sabes? O sea, no era como que, ay, las blancas, pero pues sabíamos que, por ejemplo, tenían a Christopher Padrón, Ujú. a, a Chago, que esa dupla fue la que jugó un año antes en la juvenil de Redskins y quedaron supercampeones, así. Sí. Oye, pero tú hubo un año que estuviste, que tu backup fue Chago, ¿no? Pues jugamos una juvenil AA y era serie y serie. Ok, Y esa juvenil AA me fracturé la clavícula yo en la ok. primera jornada contra Dragones. Sí. Entonces esa temporada la jugó Chavo, que la jugó pasado de lanza, super atleta también. Y ya regresé para la semi y para la final y fue serie y serie, jugábamos serie y serie. Sí. Muy padre eso. Y después de ese juego de las Águilas Blancas, ¿a quién más se enfrentaron? Porque aprovechaban ustedes para enfrentarse a UNEFA, ¿no? Sí, creo que fíjate que ese año nada más jugamos contra las blancas porque según yo era Tigres, pero me acuerdo que contra Tigres jugamos en la juvenil AA. ¿Pero qué de temporada? No, En pretemporada. en pretemporada, pero en Ok. la juvenil AA. En la temporada de Juvenil AA. Ajá. Ok. Y antes de que existiera Dragones Rojos como su némesis, era Bucaneros, Era ¿no? Bucaneros, y el tiro sí. se ponía bueno porque aparte la gente también, Sí. pues es que están al lado, ¿no? No, aparte es el clásico del Ejido de Oro, ¿no? Ujú. Entonces, también como que era mucha influencia para los chavitos de nuestra edad de que, ay, juega Redskins y Bucaneros. Y iba un buen de raza, o sea, gente ya parada así en la reja de que viendo el juego de que ya Sí. no cabían. Y éramos chavos de 15 16 años, ¿sabes? Sí, sí, sí. Estaba muy padre esa experiencia, por ejemplo, como que tú como jugador lo veías como algo de que ok, es un juego sí. Sí. ¿Y Te cómo impactaba. era jugar ese juego? Nada, hermoso, ¿sabes? Pues obviamente lo veíamos como una guerra nosotros, ¿no? O sea, Sí. no íbamos a permitir el perder contra, pues, nuestro némesis. Y era un partido que empezaba desde el lunes, ¿no? Por ejemplo, en el entrenamiento, de que era clásico y todos así, focus en el entrenamiento. Y aparte me imagino que pues, entrenaban al lado, te digo, y a la misma hora seguramente, Ujú. ¿no? Semana de juego. Sí. ¿Qué onda con eso? Pues sí, era duro, o sea, a mí me afectaba mucho que, por ejemplo, tenía muchos amigos en Bucaneros, por Sí. ejemplo, ¿sabes? Entonces era como de que ni de pedo perdemos. Ajá. De que no había ¿Y nunca manera. perdiste contra Bucaneros, o sí? No, en infantiles sí, fíjate, Ok. pero desde desde Tauros. En Tauros les ganamos una semifinal, justo. Ujú. Ahí en Bucaneros, juegazo también, 6-0 quedamos. Eso fue semifinal y desde ahí ya nunca volví a perder contra Sí. Bucaneros. Oye, para cerrar este tema de los Redskins, decías ahorita que te hubiera gustado jugar en la UNEFA juvenil, ¿no? Sí, 100%. Pues para competir, ¿sabes? Creo que la última juvenil AA que me tocó a mí, super generación, pudo haber quedado campeón esa UNEFA. Hoy en UNEFA. Hoy en día, Ok. ¿Por qué? no hombre, esa generación estaba repleta de atletas. Yo te puedo decir que
de los 11 ofensivos y de los 11 defensivos que jugaban, esa juvenil titulares, ahorita pelada hay unos 15, 14 jugando Liga Mayor. Es bastante. Bastante, no. Tenemos un equipo. Y pues te digo, estaba Chago. Y si no estaba Chago, pues ahí estaba yo. Ahí Ujú. de corredores estaba Edwin Gutiérrez, que está jugando ahorita en las Blancas, jugadorazo Ok, sí. también. Receptores, pues Alex Sánchez, que está ahorita en la UDLA. Ujú. Defensivos, está Santiago, que está ahorita en el SEM. No, y hay un montón de jugadores así también. Oye, tienes linieros ahorita ofensivos que eran de Redskins, ¿no? Sí, Braulio Villeda jugó conmigo en Redskins, juvenil A y juvenil AA también. Que se fue después de ti, ¿no? Se fue, sí, porque él es un año más chico que yo, pero Ajá. siempre jugó como que una generación arriba porque está bien grande. Igual jugadorazo también. Y siempre han tenido linieros ofensivos bien grandotes ahí en Redskins, ¿no? Sí, y esa juvenil también tenemos era un centro, era un tackle, que ahorita Ajá. está en el SEM, de hecho, también, enorme así. ¿Quién es? Ay, no recuerdo su nombre, pero también era muy bueno, Ok. muy bueno. ¿Qué dirías que hace a Redskins tan bueno y tan constante? Yo creo el corazón con el que juegan los chavos. Yo lo he visto mucho y me lo han dicho mucho, por ejemplo, los regios, ¿sabes? De que saben fútbol y se apasionan, ¿sabes? Pues todavía la última vez que se enfrentaron contra Monterrey y Estuvo les muy metieron un cerrado. susto, pero... Yo creo que pudo ganar Redskins ese Sí, juego. ¿no? Sí, en casa sí. Y la final en casa todavía contra... Hubiera estado muy Hubiera estado muy buena. Muy bueno ese juego. Oye, ¿por qué le recomendarías a un chavo irse a Redskins? Yo personalmente les recomendaría irse a Redskins en este momento por las oportunidades que te puede brindar a futuro. Tipo una beca. Redskins ahorita es el semillero, para mí el semillero número uno en el país, puede ser, me atrevo a decirlo. Redskins es el semillero número uno en el país y el jugar en Redskins te puede brindar la oportunidad de que coaches y visores te puedan ver para poder conseguir una beca y continuar con tu carrera deportiva. Claro, sí, porque que 13, 15 jugadores estén hoy en Liga Mayor es muchísimo. Es muchísimo. te Hay, digo, hay es equipos de muchísimo. juvenil que ni siquiera tienen uno, ¿no? Exacto, sí. Y sí han salido chavos de generación tras generación que juegan Liga Ujú, Mayor ahorita, ujú. por ejemplo. No, y aparte siento que se preocupan mucho por los chavos, ¿no? Hace poco remodelaron el estadio. Sí, sí, Hace sí. poco en esta temporada les pusieron ahí como un cartel que decía Redskins para su salida. Sí, todo. Y les crean La un espectáculo, pantalla. ¿no? Exacto. Qué suertudos, ¿no? A mí todavía me tocó así recoger piedritas en Redskins y todo. No, ¿me bueno, pero aún entiendes? así tus salidas me acuerdo que eran también de las Sí, mejores de fuegos juvenil, ¿no? artificiales y cosas. Ujú. Sí, a mí también me tocó una muy buena época, pero sí fue más la época que Claro, sufrimos todo. por supuesto. Cuéntanos de este campeón de campeones, que es tu primer acercamiento en un juego con Monterrey. Con Monterrey. Pues muy, muy padre, la neta, la experiencia del jugar por primera vez en el Estadio Banorte, que se llamaba ahí en ese Ujú. entonces el Estadio Banorte. ¿Ya no se llama Banorte? No, ya no, porque el Azteca ya es el Estadio Banorte, entonces Ah, su madre, no nos sabía. ¿Y cómo se llama? Pues estamos buscando nombre ahí Órale. todavía. Sí, a ver qué rollo, yo también no sé qué Ahorita haya no tiene pasado. nombre. O sea, Nada, no tiene el logo de está Banorte. tapado ya, Órale. Ajá. ya. Y una experiencia muy padre, la neta, también a pesar del juego, pues el viaje, ¿no? Con mis amigos, como que nunca, como equipo habíamos salido tan lejos de lo que era, pues, el DF o el Estado de México, entonces Ujú. el viajar en avión, cosas así, pues estuvo muy padre. Y hablando del tema del juego, pues sí se sentía mucho. Siento mucho la diferencia, puede ser, creo que sí. Para empezar, físicamente siento que sí estaban un poco más preparados en ese aspecto ¿Ellos? ellos, pero bueno, no es un pretexto, pero sí afectó mucho que esa generación en ONEFA, pues es libre la edad, ¿no? Por ejemplo, de que ahí era de que 06, 04. Y nosotros, como era juvenil A, Ujú. pues nada más era generación 06, 05. Sí. Entonces ya estábamos jugando contra chavos 04 que ya estaban grandes, o sea, Claro. listos para subir a Liga Mayor, por Sí, o sea, ejemplo. ustedes pudieron haber llevado una generación más si hubiera sido doble A, ¿no? Ajá, exacto. Si hubiera sido la juvenil AA, hubiera sido un buen. ¿Y tú qué opinas de esto? O sea, que exista esta división entre A y doble A. Pues ¿Qué tanto crees que le afecta al fútbol? ¿Crees que le afecta? yo creo que un poco sí, en el tema en el que si tú eres de la generación de abajo, pues no te deja desarrollarte tanto porque pues no tienes tanto tiempo en el juego, ¿no?
Ujú. Y por ejemplo, lo que me gusta que está haciendo Redskins en estos momentos es que tiene una juvenil cardenal y una oro, por Sí. ejemplo. Y los que vienen subiendo, que son los ponis, o sea, los que vienen de infantiles, pues como que los dejan en la juvenil oro para que se vayan desarrollando y ya lleguen más preparados a esa juvenil doble A. Sí. Porque sí es mucha la diferencia, o sea, no mucha la diferencia, pero pues sí, el tamaño. No, claro, o sea, enfrentarte a, o sea, tú llegando de 15 años cumplidos y enfrentarte a un brother de 18. Sí, eso así es un. Pero yo te lo pregunto porque, o sea, sí entiendo que puede ser como una diferencia muy grande, pero también creo que impulsa más a la competencia Sí. y a llegar preparado. Ujú. Sí, obviamente. Obviamente te hace como jugador exigirte más en el punto de, pues quiero estar, en el de caso de Exacto. Redskins, por ejemplo, de que, pues yo quiero estar en la Cardenal, quiero jugar en el fuerte. Y siento que en el tema de Monterrey, pues sí, cuando estás chiquito, no sé si jueguen tanto, pero también hay mucho talento desde que son rookies, por ejemplo. Creo que ahí fue mi primera interacción con jugadores que luego se volvieron mis compañeros de equipo. Y pues toda esa experiencia, ¿no? De jugar en un estadio así, por ejemplo, no estábamos acostumbrados Claro. a jugar en un estadio de esa magnitud. ¿Y qué se decía en el equipo de eso? Pues estábamos muy emocionados, así que, "Ey, el estadio bueno, y los borregos, así que, Ujú. muy padre, la neta. ¿Y se sentían vencedores? Pues sí, la neta sí íbamos con la mentalidad de ganar, ¿no? Lo de siempre. Y creo que eso nos lo inculcaba mucho el coach León Espejel. Ok, Siempre nos mantuvo con esa mentalidad ganadora, la neta. sí. Muy padre. Pierden el juego. Sí. eh, y después del juego, ¿tienes algún acercamiento con el coach Altamirano? ¿Cuándo empieza tu acercamiento con Monterrey? Esa temporada, que fue la juvenil A, gracias a Dios me fue muy padre. Quedé como líder en yardas aéreas, MVP en la final, entonces como que el acercamiento ahí con el coach empezó ya casi desde la jornada uno, Ok, porque, mentira, mi infantil, que fue pandemia, nos quitaron ponis e hicieron otra categoría ahí para agarrar ritmo que se llamaba Colts. ok. Hicimos Colts. Y hubo una vez que jugamos contra Dragones, justo de hecho, y me acuerdo que el coach Altamirano y el coach Mario Bongs en ese entonces, que estaba en Monterrey, estaban ahí en el juego, y al final del juego se acercaron ahí conmigo. Ok, Muy chistoso porque mi primer acercamiento con Monterrey fue con el coach Mario Bongs, pero me estaba buscando de DB, por ejemplo. ok. Jugabas de Divi en ese. Jugaba de corner también ahí en Ok, ese entonces, dobleteada. Y ya como que desde ahí el coach Altamirano me puso el ojo, y ya mi juvenil vino varias veces al estadio Jaime Labastida y a varios juegos de la juvenil, y como que ya había un acercamiento ahí, muy padre. Cover Cero te rankea como 5 estrellas. ¿Qué tanto crees que te ayudó eso? Pues fuera de eso, como que pues, los coaches ya habían hecho su trabajo de reclutamiento, ¿no? Como que sí se acercaban los coaches, iban a los juegos, claro, con eso, entonces como que, pues obviamente sí fue un plus el que Cover Cero haya hecho eso, pero fue más, yo creo, el que los coaches estuvieran ahí en el campo. Sí, Lo tu que... mérito, ¿no? O sea, pero yo te lo pregunto porque al final de cuentas es una plataforma de reclutamiento que le da visibilidad a los jugadores, Sí, ¿no? Que obvio. antes no existía. Antes no existía, por ejemplo, y estuvo muy padre que siento que fui de los primeros jugadores en implementar ese tipo de cosas como los rankings y cosas así. La neta, muy padre, una experiencia muy padre. Porque solo Sí, se veía en Estados Unidos ese tipo sí, de cosas, exacto. ¿no? La neta está padre ese rollo. ¿Y qué te dice Borregos? ¿Qué otros equipos te habían llamado? Me contabas ahorita fuera de cámaras que en tus juveniles, en los veranos, te ibas con la Outlap con tu tío Sí. y que ese es un momento en el que te enamoras también del deporte. Cuéntanos un poquito de esto. Pues una etapa muy padre, la verdad, desde muy chiquito mi tío, creo que llegó a la UDLAP en el 2013 Ujú. como coach de reclutamiento y coach de DBs. Como del 2013 al 2017, 18, la verdad no sé cuál fue su último año, pero como que desde el principio adoptó esta idea de en los veranos llevarme a mí a la UDLAP, y eso, una locura, o sea, me enamoré de ahí del deporte, de lo que era Liga Mayor, por ejemplo, y lo mejor fue pues los jugadores con los que tuve la oportunidad de convivir, ¿no? Porque me tocaron jugadores como Brian Correa, Diego Ruiz,
Norman Contla, super corebacks, los dos. Alfredo Linares también, super coreback. Osvaldo Sumalacarrey, Diego Ruiz. Diego Ruiz, ¿Era el dicho? Sí, Sebastián Olvera, Lalo Retana, Jerry Retana todavía me tocó. No, y no acabo la lista, pero esa generación, pues es campeona nacional, esa generación. El Fashion, Humberto Noriega. No, hombre, o sea, esa generación estaba repleta de atletas y verlos entrenar para mí era un show. ¿Los veías entrenar o te metías ahí como en alguna En- rep? Sí, entrenaba con ellos también, tuve varias reps ahí, muy chistoso. ¿Qué impacto crees que tuvo eso en tu presente? Yo creo que fue un impacto muy fuerte porque pues me hizo enamorarme de este deporte en el aspecto en el que sabía a dónde podía llegar, por ejemplo, ¿no? Ok. El saber que entrenaba con ellos y era como que, aquí quiero estar así que con ellos. Ahí estaba de head coach, el coach Eric Fisher también, muy padre. Esos veranos acabamos de entrenar y jugaba básquet con él ahí en la Ok, universidad. con Fisher. Sí, cosas así, muy padre la neta. O sea, sí, como que vivía esa etapa de estudiante atleta o de universitario de Liga Mayor, yo teniendo que 10 años, 13 Ok. años, por ejemplo. Sí, tuviste una dimensión del deporte a muy Sí, temprana edad. sí, muy padre. Y pues conocí muchos coaches ahí también en ese aspecto. También conocí al coach Álvaro ahí, que ahorita, por ejemplo, está conmigo en Ok. Monterrey. El coach Simón Palacios también, que está en los Linces, creo, ahorita, no sé. Ujú. Al coach Robert Pay. Muchos coaches ahí. Oye, y fuera de lo obvio, o sea, fuera de que te enamoras del deporte porque pues, estabas con estas figuras, ¿por qué consolidas tu amor al deporte ahí? O sea, ¿tienes algún momento en el que dijeras, tengo que lograrlo? Pues no sé si en ese aspecto, pero desde muy chiquito el equiparme, el ponerme unos shoulders, el ponerme un casco para mí era éxtasis, ¿sabes? O sea, lo disfrutaba mucho, era mi Te receso sentías eterno. Superman. Sí, era mi lugar seguro, por ejemplo. Y me gustaba mucho el despejarme de las cosas, Ok, ¿sabes? Tener un mal día o estar preocupado así por algo y llegar a entrenar y se te olvida todo, te estás divirtiendo todo el tiempo. ok. Como que ese tipo de cosas es lo que ¿Te gustaba? me gustaba. Y entonces, ¿qué otros equipos te buscan aparte de Borregos? ¿Te Sí, busca la UTLA? me busca la UDLAP, también tuve acercamientos con el Tec Puebla, TecSem, ¿Te busca la, te busca el Tec Puebla por Fisher? por Fisher, estaba el coach Fisher ahí. Viví un reclutamiento muy padre, la verdad, en mi reclutamiento fui a entrenar una semana a la UDLAP, fui a entrenar una semana a Puebla, en el SEM me tomaron fotos equipado. La verdad fue un proceso de reclutamiento muy padre que le agradezco mucho a todos esos coaches que se tomaron el tiempo de buscarme, mandarme mensajes, cosas así, la neta, ¿Te muy padre. trataron bien? Muy padre, la neta. También me invitaron a un juego en CU, también Ok. estuve ahí abajo. Y el CCM también me escribió ahí. ¿Ya estaba Liray? Sí, me No me imagino que sí, acuerdo, ¿no? creo que sí, ya estaba el coach Lira. Sí, tenía que qué. Sí, y de ahí en fuera, ¿Qué equipos no te buscaron? este, ¿O te buscaron todos? Guadalajara, creo que nunca tuve acercamientos con Tec Guadalajara, Ujú. nada. Linces. Linces tampoco, nada. ¿Y por qué sientes que no te buscaron? Pues no sé, la verdad es que no, o sea, desconozco. Sí. Se lo perdieron, así. Pues sí, la neta. Pues sí, chance tomaba una oportunidad de esas, pero pues no, la verdad es que No te no buscaron. buscaron. ¿Y por qué te decides por Borregos? A ver, obviamente pues es el mejor equipo y era y es el mejor equipo de México, ¿no? Sí, Pero pues ya cuando tú estabas ahí estaba Fernando Sarabia, ¿no? Entonces sí. tú ya tenías el contexto, o sea, primero, a ver, ya tenías tú el contexto de quién era Fernando Sarabia. Pues no tanto porque un año antes estaba Emilio Elizondo Ujú. y Sebastián Hernández, que eso fue en el 2022. Ok, sí, en su primer campeonato. Su primer campeonato, ahí Fer todavía no tenía reps como titular ni nada. La verdad es que no tenía tanto conocimiento de lo que era Fer en ese entonces. Y, o sea, también sabía a lo que me involucraba porque a Sebastián, a Miki le quedaban como otros 3 años todavía.
Ok. Entonces, o sea, yo sabía que iba a competir, por ejemplo, ¿no? Pero sí, el tomar esa decisión, pues sí, fue bastante difícil. Yo creo que fue un proceso también un poco, o sea, mentalmente fatigante, ¿sabes? Yo, pues, como estaba muy casado con la UDLA por el tema de lo de mi tío y así, pero Ujú. pues no me convencía porque ya no estaba Eric Fisher y Puebla, pues también me gustaba, cosas así. Pero pues al final del día sabía que si quería competir con los mejores, pues tenía que irme a Borregos Monterrey, ¿no? Y esa fue lo que me llevó a tomar esa decisión. Muchas pláticas ahí con mi tío Héctor también que me hizo razonar ¿Qué te decía? el por qué tener que ir a Borregos Monterrey. Pues era mucho el tema de que iba así a mis visitas al CEM o a Puebla o cosas así y todos eran de que muy buena onda, ¿no? De que, ay, Ujú. Palacios, qué rollo, ¿cómo estás? Los jugadores, por ejemplo. Ok, Y luego viajaba a Monterrey y todos de que, ay, ¿este quién es? ¿Este quién ok. es? ¿Y qué pensabas, Este- güey? Pues yo me agüitaba, obvio, como todo niño. Sí, pues vengo así de toda la movie de quedar MVP, Sí. vienes de Redskins y todo así. Y luego llegas a Monterrey así y todos están como de que, ay, ¿este qué? ¿Este qué? Era el único equipo que no te hacía fiesta. O sea, Sí, hablando por de los ejemplo, jugadores. hablando de los jugadores, por ejemplo, era el único equipo en el que, pues era ahí uno más, ¿sabes? Ujú. Yo sí llegué a platicar esto con mi tío, de que tío, pues es que, o sea, me tratan así, así, de que... Y ya fue como que el darme cuenta de que, ¿Y qué te decía tu tío? pues que me diera cuenta que pues es un equipo que compite, ¿no? Que es un equipo que gana, pues acaban de quedar campeones, de que es un equipo pues ganador, obviamente eres uno más en ellos, de que lo mejor del país está en ese programa, de que obviamente no te van a tratar bien porque pues no te necesitan, ¿no? Es como como el refrán ahí de que pues no te necesitan, o sea, tienes que ganarte un O sea, lugar ahí. ¿existe en Monterrey? ¿Mandé? ¿Existe eso, ese refrán en Monterrey? ¿O Pues es como entre Pues las... sí, entre las... Por ahí, ¿sabes? Como Ajá. pero sí es más como ese tema de que pues están los que están y están los que tienen que estar, ¿no? Por ejemplo. Y sí, ese tema fue para mí muy fatigante el decir de que, a ver, ¿por qué me voy a ir a un lugar en el que me tratan mal si me puedo ir a un lugar en el que me tratan bien, ¿no? Ujú. Pero pues sí, después de recapacitarlo todo y darme cuenta que pues para empezar era una oportunidad que no podía dejar ir. Y sobre todo el darme cuenta que pues iba a competir con lo mejor del país, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que me llamó mucho la atención y me llevó a tomar esta decisión, por ejemplo. Ahora, venías de una juvenil en Fademac, ¿no? Ujú. Eh, y venías de jugar 2 años o 2 temporadas en juvenil. O sea, realmente, pues, pudiste llegar mejor preparado a Sí, Monterrey. también el problema fue que mi última juvenil me fracturé la clavícula derecha, de hecho. Ujú. Entonces, pues me perdí Con la que lanzas. con la que lanzo. Me perdí toda la temporada. Regresé a jugar semifinal y final nada más. Ujú. Pero pues después de eso estuve como casi 6 meses sin tirar un balón, por ejemplo, ¿no? O sea, sin tener ritmo. ¿Y por qué? Pues porque no tuve la oportunidad de jugar intermedia o la juvenil no sé si era de primavera o era de otoño, que era la de ONEFA. Como Ujú. que ningún equipo, bueno, algunos equipos en esa juvenil pues ya no me querían, pues como agarrar por el tema de que yo ya estaba un poco comprometido con Monterrey ya en Ok. ese aspecto, como que no les parecía correcto el que yo jugara con ellos y me iba a ir a ¿Y otro por qué no lado. jugaste la juvenil en Monterrey? Porque estaba en la prepa todavía, yo aquí en el Cristóbal Colón tenía que graduarme todavía y Ok, acabar mis estudios para poderme ir más a gusto a Monterrey. claro. Entonces fue como un semestre de puro tochito, por ejemplo. Eso también me ayudó un poco el jugar flag en ese aspecto. Todo se supone que todo ese tiempo estuve en la LMT con los Leones Ujú. y jugando torneos, así como que pues eso me ayudó a agarrar poquito ritmo, pero pues no era lo mismo que estar equipado en un campo Claro. 11 contra 11, ¿no? Y pues sí, esa transición de juvenil a liga mayor, pues sí, se me hizo un poco pesada en el aspecto de que pues no traía tanto ritmo, estaba flaquísimo, cosas así. ¿Te hubiera gustado hacer algo diferente? Me hubiera gustado hacer algo diferente, sí, 100%. El saber en el que me hubiera podido preparar más, tanto en el campo como en el gimnasio, ¿no? Y en el gimnasio muchísimo más, por ejemplo, porque sí cuando llegué a entrenar, pues sí era una diferencia tremenda, ¿sabes? Ujú. Yo llegar con 68 kilos, así,
y tener gordos enfrente de 130, 120, ¿sabes? Y defensivos que también... Porque pues yo llegué de novato a ayudar en el practice squad, por ejemplo, a ayudar en el scout o cosas así, y tener así a Mauricio Martínez enfrente de mí, yo todo flaco, Sí. pues sí fue un impacto así de, ok, ¿Qué onda? o sea, ahí dimensioné dónde estaba parado, ¿sabes? Sí. El darme cuenta dónde estaba en realidad. ¿Y qué hacías? O sea, ¿qué hacías como, qué te hacía, o qué cambiaste para que no te sintieras así o no tuvieras ese como choqueo? Lo disfruté, Ujú. ¿sabes? Creo que dejé de preocuparme porque hubo un punto en mi etapa así de rookie, como las primeras 3 semanas que ya entrenamos en el campo, que yo estaba así acostado en mi cuarto y decía de que, oye, o sea, sí sé jugar fútbol americano, ¿no? ¿Sabes? En ese Ok. aspecto. De que pues también estaba compitiendo contra la defensiva que acababa de quedar ser campeona, ¿sabes? Yo sí me acuerdo que me acostaba así en mi cama pensando, así viendo el techo de que ¿qué hago aquí? ¿Sabes? De que en realidad sé jugar fútbol americano. Sí. Y luego como que lo dejé pasar y me empecé a divertir mucho. Siempre he sido muy burlón, ese es mi problema. O Ujú. sea, con mis compañeros de que Te compitiendo, llevas pesado. pues no pesa, en el entrenamiento, por ejemplo, de Ok. que un touchdown y así celebraba así, toda la defensiva se enojaba conmigo de que, este morrillo, ¿qué? Así. O sea, sí había snaps que los ganabas. Pues sí, la verdad sí, tampoco fue que me fuera muy mal, Ujú. pero sí tenía mis buenos snaps ahí de novato. Y yo celebraba, así. ¿Y qué les...? Como era en Redskins, por ejemplo, así era en Ujú. Redskins, siempre me ha gustado ser mucho competitivo, ¿sabes? De que ¿Eres trash talker? un poco, sí. Y les decías, no sé qué. Yo sí a la defensa le gritaba, así, cosas así, entonces eso estaba padre, como que eso me ayudó mucho mi papá el darme cuenta de eso. Yo le hablaba y le decía este pedo de que, pues, está bien cabrón, Ujú. estos güeyes son muy buenos, así. Mi papá siempre fue de que nada, de que sé tú mismo, o sea, diviértete. Grítales, haz lo que quiera, báilales, así. Y eso me ayudó bastante, fíjate, lo disfruto, ¿sabes? Como que Sí. me divierto entrenando mucho, compitiendo. Y eso me ayudó bastante, un poco el trash talk. Y eso pues, te ayudó mucho también que ellos te recibieran bien. O sea, tú tuvieras esa apertura de no me voy a dejar y que aparte demostraras quién eres, ¿no? Me Sí, imagino. exacto, y eso pues me ayudó a tener más acercamiento con todos, por ejemplo, como que en el campo era de que, ay, te estoy así, ya, ya. Y ya llegábamos a lo que llega de que ya, perdón. Pues Ajá. yo como rookie, ¿no? ¿Qué les Sí. decía? Ni modo que les siguiera tirando Claro, claro. caña, ¿no? Que no era como, ya, perdón. Solo soy así en el campo. Así, y ¿Y qué como que te se decían? cagaban de risa, que ya, está bien, chumorrillas. Pero pues salíamos al campo y era lo mismo. Yo estaba ahí, friegue y friegue y friegue. Pues te digo que como ahí en ese entonces, porque ahí nada más estábamos Fer, Sarabia y yo de corebacks. Ok. Y Daniel de Alba también estaba, ya estábamos, éramos 3. ¿Él venía de la juvenil también? Sí, pero creo que ese semestre de rookie, no sé, se fue de intercambio, Dani. Ok. En la prepa se fue a Europa. Entonces en el camp, en el summer camp éramos Fer y yo. Sí. Entonces yo ayudaba ahí con el practice squad a ayudarle a la defensa y pues teniendo a la defensa, o sea, los titulares de la defensa, me gustaba mucho ahí O molestarlos sea, a tú todos. entrenabas con el primer equipo de la defensa. Sí, Ok. eso me ayudó mucho, la verdad, muchos Claro, snaps. claro. Este, Hubo un tiempo en mi segundo año que pues como que me dejé de meter ahí en el practice squad y se me acerca mucho el coach Joel y me dice que ella pues aprovecha estas reps, o sea, ve la defensa que está, ¿no? Sí, pues Y te ahí fue estás como, enfrentando contra la mejor sí, defensa la del defensa país. y en mi rookie year me ayudó mucho eso, ¿sabes? Porque la velocidad era, o sea, la velocidad del juego era pues muchísimo más rápida de lo que vivía en juvenil, por Claro. ejemplo, ¿no? Y el estar compitiendo así contra un Iván Covarrubias, contra un Mauricio Martínez, en ese tiempo una D-line está pasada de lances a D-line, Marco Antillón, Diego Sánchez, Paco López, los linebackers me acuerdo que era Fernando Contreras, Mauricio Martínez y el otro no me acuerdo. De corners estaba Renzo también. Safeties estaba Santiago Castañeda, Cancún, Patricio Santiesteban. O sea, Sí, atletas, de primer nivel. atletas. Y fuera de los nombres y el peso, ¿qué dirías que hacía tan diferente el juego? A pesar de que es el mismo deporte. Pues creo que son muy apasionados todos en Monterrey, ¿no? Como que se lo toman en serio, sabemos a lo que vamos.
creo que es mucho el amor de lo que de lo que te iba diciendo. Es gente muy enamorada de este proceso, ¿no? O sea, Ujú. es gente que en realidad le gusta el fútbol americano y ama el cuerno, o sea, ama a Borregos Monterrey. Sí. ¿Y cómo fue llegar de una juvenil al mejor equipo del país? O sea, por ejemplo, en el tema del gimnasio, que te Ujú. decía que me platicaba este Eduardo Ortega, que pues, si no jalas, pues no te van a estar correteando, no te van a estar diciendo de que, oye, haz esto, ¿no? Simplemente pues, te van a hacer a un lado. Sí, fíjate que ni los coaches, ¿sabes? O sea, ni los coaches van a estar ahí diciéndote que, hey, jala, jala. Porque no, o sea, depende de ti. Tú quieres estar en el campo, demuestra que quieres estar en el campo. Ve al gimnasio, estira, haz un extra en el campo. Y sí, sí fue muy complicado para mí porque pues yo no estaba acostumbrado a hacer gimnasio, ¿no? Por ejemplo. Y el llegar y ver así a todos bencheando 2 platos, así yo no sacaba ni plato 30 por ejemplo. Ok. Entonces pues sí me costó mucho trabajo en ese aspecto, pero me adapté, la neta, empecé a comer bien, subí un poco de peso. Digo, no, obviamente no me puse mamadísimo como lo estaban todos, pero pues como que me ayudó a motivarme y el ver que todos lo hacían con un propósito, ¿no? Que era ganar, por ejemplo. Sí, o sea, porque lo que me dice Eduardo es que no te exigen que pues jales lo mismo que está jalando el que tienes enfrente, ¿no? Sí, Pero que ¿no? jales algo que te haga exigirte, ¿no? Exigirte, exacto, sí. Pues el no dejar las cosas para después también, ¿no? O sea, sabemos, bueno, lo que me gustó mucho ese año es que acaban de quedar campeones en el 22 Ujú. y yo llegué en el 23 y era el back to back, entonces como que todos andaban con esa mentalidad de que back to back, back to back. Y llegabas al gimnasio y todos como enfermos, así, con el hambre, ¿no? De ganar y como que también eso te lo contagian todos. Porque pues no es lo mismo ir a un gimnasio normal y jalar tú solo, Claro. a llegar a un gimnasio con tus cuates, con tus amigos y verlos así con hambre y jalando bien macizo, o sea, Y eso. que te gritan y te Y te celebran y sí, que, ¿no? todo. No, eso estuvo muy padre. Me gusta mucho esa etapa del gimnasio de ahorita, por ejemplo, ya que no estoy tan, Sí. tan flaco. Sí está muy padre. Sí está. No, te he visto ahí jalar y ya Sí, ahí estás vamos. jalando, dirías que estás jalando ya al nivel del promedio. Pues pues sí. No tanto, la verdad me gustaría más, pero sí, ya estoy un poco Claro, claro. más en los pesos de todos. Siempre pues te gustaría más, ¿no? Pero Sí, pues cien ya por te veo ahí ciento en los power cleans, y se te ve en el rostro lo que te estás exigiendo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que pues muy padre, la neta me gusta esa etapa y ahorita con el coach Toro pues una locura la pretemporada, una locura, sí. El coach Toro es el preparador El físico, coach Toro es el preparador físico que y está con Alarcón está ahorita con y Isaac todo. Alarcón, el otro día lo vimos, a Isaac fue ahí al Ujú. estadio a darnos una plática muy padre. ¿Y qué les dicen? Nada, pues el amor por el ser borrego, el amor por el cuerno, las oportunidades que te da Dios, cosas así, una plática muy bonita nos dio Isaac. Y hablando de la preparación, pues otro rollo, la neta, lo que trae el coach Toro, pues lo que ha trabajado en años, ¿no? Es un exjugador de la NFL, estuvo en Houston, estuvo preparando varios jugadores para el Combine, entonces el coach trae el conocimiento, lo está ejecutando con nosotros y a nosotros aprovechándolo al máximo, la neta. Claro. Háblanos de. Hay dos jugadas de esta primera temporada, ¿no? La primera es en pretemporada. ¿Cuánto llegaste pesando antes? Como 65 kilos, yo Eras el creo. jugador más liviano. Sí, sí, pelada. ¿Por mucho? Por muchísimo, yo creo. Y a pesar de todo esto, Monterrey tiene como tradición ir a jugar la pretemporada de Estados Unidos, ¿no? Sí. Esa temporada van a jugar contra un equipo moradón, ¿no? Sí, era Mary Harding Baylor. Y En- tienes una jugada pues, de un verdadero highlight, ¿no? sí, ¿Qué te dice el equipo? Y que pues demuestras que a pesar de que pues quizás no pesas lo que un deberías, no coreback, ¿no? tienes Por el ejemplo. cuerpo que deberías tener, pues te haces presente, ¿no? Sí, pues la verdad muy padre. Obviamente sí llegó el reconocimiento de mis compañeros de que, hey, buena jugada, qué buena play. Y pues sí me fui muy contento ese juego, a pesar de que fue pues mi primer juego en Liga Mayor. Y luego contra gringos, pues está Claro. el doble de velocidad del juego. La neta estuvo muy bueno. Y después de esa jugada, pues desgraciadamente diré como un pick Ok. cuando llegamos a anotar, pero pues como que me ayudó mucho también el apoyo de mis compañeros ahí de que, hey, no pasa nada, es tu primer año, de que no pasa nada, cosas así. Entonces la neta me fui muy contento con ese highlight y ese partido, más que nada, la neta estuvo muy padre ¿Y cómo la son esos experiencia. juegos contra gringos?
Pues Juegan contra División 3, ¿no? División 3, sí. Hace poco fuimos a Kilgore a jugar contra un Yuko. Ujú. Ese juego estuvo increíble. Hay una jugada donde Fer Sarabia le tira así como un go a Mago, a Eduardo Ortega. Llega el safety, así, un 1.95. Le decían The Coldest. Ujú. El güey así estaba como a 10 yardas, corre, pick, así a una mano, todos así en la banca. Al siguiente día, si nos metemos a Twitter, el güey había firmado así con un equipo del SEC, así División 1. Wow. Sí, y esos juegos, los coaches la verdad es que procuran que juguemos todos, ¿no? Por ejemplo, llevarnos la experiencia de jugar a ese nivel, a esa velocidad. Entonces, como son 4 cuartos, pues la neta se va a ir rotando todo el equipo y procuramos jugar todos ese partido. Y normalmente les va bien, ¿no? Porque Sí, normalmente sí. se llevan la W. Sí, la verdad es que si de verdad se quedara el primer equipo, sería un tirote, por ejemplo. ¿Dónde pondrías, en qué división pondrías a Monterrey? Pues un D3 sí podríamos competir. D2, Competir. competir, pues sí, también sabemos a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? O sea, decirte que vamos a llegar a un D3 y a quedar campeones de esa división, pues quién sabe, ¿no? También cambiaría mucho nuestra preparación y así. Claro. Sí, sería un aspecto muy distinto, pero sí, 100% podríamos competir en un D3. D2, chance, también podríamos competir, claro que sí. Ya un División 1 lo ves muy No, complicado. División 1, no, sí está muy... ¿Y por qué crees que esté tan complicado? O sea, ¿qué crees que hace toda la diferencia? Pues fíjate que fútbol en México hay, Ujú. pero... Talento, ¿te refieres? Talento. Y fútbol, o sea, IQ, a la gente le gusta el fútbol aquí. Pero pues es gente más desarrollada, más grande, más rápida. O sea, ¿sientes que la gran diferencia es la genética? Ah, 100%, o sea, las personas de color están Ajá. pasadas de lanza ahí, Claro. ¿sabes? Son alienígenas, así. O sea, por ejemplo, lo vemos en el Combine ahorita, D-lines, O-lines, corriendo 460, 470. Sí. Cuando es lo que en México un corredor rápido, speed, promedio es lo que corre, ¿no? Sí. Entonces ahí te das cuenta de que... Y ya todos los DBs y todos los whites así de que 430, 440 en los 40s. Ahí es cuando te das cuenta de que... ok, Estamos a años luz. estamos un poco años luz Sí. atrás. A ver, platícanos de Fer Sarabia. Ya, el Fer, tipazo. ¿Qué onda? Buen tipo, la neta, buen compañero, buen competidor, por ejemplo, que estamos en la misma posición, buena persona, muy tranquilo. ¿Te Buen llevas tipo. bien con él? Sí, obviamente. La verdad es que el QB Room en Monterrey tenemos muy buena relación. O sea, lo llevamos muy tranquilo, la neta. O sea, sabemos que estamos compitiendo, pero Ujú. fuera de eso es una buena amistad entre todos. ¿Cómo es ser el quarterback suplente luego de pues, estar toda la vida Sí. siendo la estrella? Pues un golpe, ¿no? O sea, sí es un golpe, pues, muy fuerte para mí. Bueno, no tanto muy fuerte. Me ayudó mucho a exigirme más, por ejemplo, en el tema del gimnasio, en ese aspecto, en el saber ok, o sea, hay competencia aquí, tengo que jalar, tengo que tirar bien, entonces, pues sí, mucho ese aspecto de competir más, por ejemplo, ¿no? Y obviamente el venir así, de ser el quarterback titular, de que MVP, Redskins, cosas así, y luego llegar y estar sentado 4 cuartos, pues sí, es un golpe de que ok, a la madre, ¿sabes? Sí. Pero me gusta mucho el aspecto en el que me exige más a mí, en saber que tengo que competir más, tengo que hacer más esto, cosas así, la verdad. Digo, hoy, en esa última temporada que jugaste en ONEFA, te cambian a receptor, ¿no? Sí. Platícanos un poco de cómo fue esta noticia. Pues la verdad es que tuve una pretemporada muy buena, hablando en el aspecto del gimnasio, tuve un buen tiempo de mis 40 yardas, empecé a cargar un poco más en bench, me puse muy rápido, muy ágil, como que los coaches notaron esta cualidad y fue que, pues, güey, nos gustaría que estés en el campo, ¿no? O sea, el no tenerte desperdiciado ahí atrás y pues Claro. me dieron la oportunidad de competir como receptor, que no fue luego como titular, ¿sabes? O sea, tuve que rascarle ahí para ganarme el puesto y ahorita gracias a Porque Dios cierras la estamos. temporada como titular, ¿no? Sí, gracias a Dios terminé la temporada como titular, pero para nada la empecé. Había 2 whites encima de mí, uno todavía. Ok. Pero bueno, o sea, fuera de todo esto y las cualidades y la oportunidad que te dieron, o sea, ¿cómo tú lo tomaste? Porque pues al final fuiste reclutado como quarterback, Sí, exacto. ¿no? Y pues bueno, o sea, como que
no te movió que, que te ofrecieran como algo a lo que nunca has jugado? Sí, obviamente. La primera vez que recibí la noticia fue como de que, así como de que, ok, o sea, pues, ¿por qué tomé esta decisión, no? De venirme aquí si no me quieres de quarterback. Yo lo había tomado así, en ese Ujú. punto, ¿no? Sí fue como un impacto para mí el decir que, ok, o sea, llevo 19 años de mi vida jugando, 19 me fui, era 16 Dices, años ajá. jugando de quarterback y de la nada quieres que me cambie de posición. Cuando me reclutaste aquí, cuando sé que en otro programa podría estar jugando de quarterback, pues obviamente sí fue un poco fuerte para mí, pero me, pues como que me hace tener los pies en el suelo el amor por Borregos Monterrey, ¿sabes? El amor por el cuerno, el saber que le puedo ayudar al equipo estando de receptor. Y pues eso fue lo que me hace estar más calmado, ¿no? Por ejemplo, el saber que puedo aportarle al equipo. Obviamente es muy fuerte para mí, pero también pues la plática con el coach de que coach, o sea, yo, o sea, quiero ser coreback, ¿no? O sea, ¿Qué les no dijiste quiero tú ser... cuando te dijeron esto? Pues cuando me dijeron eso, pues sí fue como de que está bien, acepto, pero quiero seguir entrenando de coreback. Ok. Y cómo son tus entrenamientos? La verdad es que muy padre, o sea, empiezo calentando con los QBs, como calentamos con los whites, así como que tiro y luego me formo para agarrar Ok. pases, y ya cuando tiramos rutas, tiro y luego me formo para agarrar pases. La verdad es que es muy movido, muy cansado, obviamente, y luego ya cuando pulimos, pues, primero de white, luego de QB, o primero de QB, luego de white, cosas así, la neta muy padre. Y digo, las rutas y todo esto, pues ya te las sabes por ser coreback y Sí, tenerte que sí, o saber sea, todas, ¿no? sí, las trayectorias me las tenía que saber 100%, pero pues no con eso, ¿eh? O sea, también tienes que... No sabe, o sea, yo no tenía este panorama, ¿no? Como jugar de receptor, pero el saber dónde pararme, el saber cómo está el linebacker colocado para ver, saber si corro esa ruta así, la defensa, dónde pararme, tener un spot ahí, este, como que todo ese aspecto también lo disfruté, o sea, no me quejo de nada. Al final del día el fútbol americano es un deporte que disfruto mucho practicar, entonces me ha ayudado a eso también. Claro. ¿Y cómo le haces para seguir compitiendo de coreback? O sea, sabiendo que está Fernando Sarabia, digo, se dice Sí. que es el mejor coreback de México, ¿no? Sí, o sea, sabemos lo que está haciendo Fer Sarabia en este momento, es de admirar, la neta. Y, y pues nada, o sea, saber que para empezar mi sueño es sí o sí ser quarterback de Liga Mayor y siempre me voy a quedar con esa historia en todos mis años de elegibilidad que tenga, porque pues es mi sueño, ¿no? Jugar de quarterback en Liga Mayor y así va a ser todo el tiempo, entonces no lo voy a dejar y voy a seguir compitiendo para ser quarterback. ¿No sientes lo mismo cuando juegas de receptor que cuando juegas de Para coreback? nada, para nada. Obviamente disfruto mucho jugar de receptor, pero mi sueño es ser quarterback de Liga Mayor y me voy a aferrar a mi sueño 100%. ¿Y qué dirías que te hace falta para acortar esa brecha entre tú y Fer? O sea, ¿qué dirías que tiene Fer que lo hace tan especial? Pues Fer, lo que hizo en la final del 2023 es una locura. O sea, admiro mucho a Fer en ese aspecto de la tranquilidad. Obviamente conoce el sistema muy bien. Ya tiene mucha experiencia en el campo, por ejemplo, las reps, podría decir. Me gustaría tener un poco más de reps en juegos, por ejemplo, en situaciones. Y Fer lo tiene muy bien y sabe lo que te juega la defensa y sabe lo que te hace eso. Y también aprenderle eso, ¿no? A Fer creo que a mí me puede ayudar en un futuro y eso, más que nada, el tiempo de juego, yo creo. Las reps, yo creo que es muy importante eso, las reps. Ok. Si hoy, hipotéticamente hablando, ¿en qué otro equipo dirías que serías titular indiscutible? Pues personalmente yo diría que en cualquiera, ¿no? Pero si tuviera que decir un equipo ahorita, pues No, a ver, o sea, si sientes que podrías llegar a cualquier programa y serías titular, sí, también es una respuesta. ahí está mi respuesta entonces. Yo creo que cualquier programa en el que llegue ahorita podría ser Corea titular. ¿Y cómo manejas eso mentalmente? O sea, el saber que podrías ser el coreback de titular de otro programa y no sé si ya te lo había comentado, pero pues rumbo a tu reclutamiento de Liga Mayor, pues se decía que podías cambiar un programa de Liga Mayor, ¿no? O sea, que Sí. podías darle una vuelta de 180 grados. Sí, pues la verdad es que Y aún así estás en Borregos, ¿no? sí. El estar en Monterrey
me ha ayudado mucho en madurar en aspectos en los que estoy muy agradecido en el lugar en el que estoy. No me arrepiento para nada de la decisión que he tomado de irme a Borregos Monterrey. Y el desarrollo que estoy agarrando ahí sabiendo que tengo que competir contra un Fer Sarabia, ¿no? Por ejemplo. Obviamente sí me pega ese aspecto de saber o sea, podría estar no sé, en el semi, ser quarterback titular, o podría estar no sé, en el CCM y compitiendo con Jorge, sí, ¿sabes? O sea, pues obviamente sí me pega, pero lo tomo más en el aspecto en el que la verdad es que estoy enamorado de mis colores en estos momentos, estoy enamorado del cuerno, estoy enamorado de lo que es Borregos Monterrey, estoy enamorado de la cultura de lo que es Borregos Monterrey, estoy enamorado de la gente que me rodeo todos los días porque es gente que me motiva a seguir adelante, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues obviamente sí me pesa ese aspecto en el que podría estar en otro programa cambiándolo, como dices, pero me siento muy contento en el lugar donde estoy por la persona en la que me están construyendo. Y si pudieras hoy poner en una lista un top 3 de quarterbacks hoy de Liga Mayor. Hoy de Liga Mayor, pues obviamente número 1 Fer Sarabia, sabemos que Fer Sarabia. Número 2 Iker Ayala. Y número 3 Víctor Palacios, 100%. No, está bien, digo, al final Sí. la confianza es lo más importante en un Sí, jugador, sí, sí. ¿no? Y platicaba con Cacho, Cacho también. que fue una historia pues complicada, ¿no? Sí, O sea, el también. estar, Estuvo sentado un buen rato pues 5 años estuvo y sentado. mira, salió a la final y pues hizo campeones a los Tigres. Exacto. Mérito, mérito. Y le preguntaba, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para todos los años tener ese impulso y esas ganas de competir por un lugar, ¿no? Sí. Como una vez que acaba la temporada, compites por un puesto, ¿no? Sea quien sea y la posición que sea, ¿no? Se reinicia, digamos, el depth chart, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo te sientes tú hoy rumbo al 2026? Me siento, la neta, este año lo veo más como que ya estoy acostumbrado a lo que es Liga Mayor, ¿sabes? Gracias a Dios, pues he tenido ya mis reps, como es. Entonces ya entiendo más el juego, ¿sabes? Me siento un poco más calmado en ese aspecto de ya no tener errores de novato, por ejemplo. Ya saber en lugares que pararme, saber qué rutas tirar, saber qué decisiones tomar, saber qué defensa te juega CU, por ejemplo, saber qué defensa te juega las blancas, qué defensa te juega el SEM. Entonces me siento muy calmado en ese aspecto y hambriento, obviamente. ¿Y qué tanto dirías que te afecta el que estés como en dos posiciones y que no te puedas centrar en una? Porque, por ejemplo, ¿cuál es tu plan del 2026? ¿Seguir siendo titular como receptor o enfocarte en pelear por la titularidad de quarterback? ¿Me explico? Ok, es muy buena pregunta esa. Y te lo pregunto porque creo que Sí. el estar en dos cosas, Sí es complicado, obviamente. exacto, y te impide el estar enfocado en En una. una cosa, sí. Pues hasta eso no lo veo como una carga pesada, ¿sabes? La verdad es que como disfruto el jugar fútbol americano, lo veo como algo divertido hasta eso, porque pues puedo divertirme en cualquiera de las dos posiciones, pero sí me gustaría enfocarme un poco más en el tema de competir por el lugar de quarterback, 100%. Claro. ¿Cuántos años le quedan a Fer Sarabia de elegibilidad? 2, creo. Ok. Sí, 2. Digo, por ahí he escuchado que ya suena que sea su último año, ¿no? Pues ojalá no. La verdad es que hay que aprovechar a Fer y con mucho gusto también lo aceptaría, pero pues creo que sí ya se gradúa. Ah, no, creo que ya va a entrar a maestría. Ok, Entonces sí, o sea, no sé, creo que le quedan 2 años de elegibilidad y ojalá los acepte. sí. Oye, y cambiaste de números, ¿no? Empezaste jugando con el Sí. 4 y estuviste con el 2. No, mi primera temporada jugué con el 19, Ok, luego me cambié al 4 en mi segundo y mi tercer año y gracias a Dios este año tengo el 2 de regreso. ¿por qué el 2? Pues la influencia de mi papá también, yo creo, desde muy chiquito siempre mi papá jugó con el número 2. Fue el número que me eligieron desde muy chico y ha sido mi número casi toda la vida, bueno, hasta que llegué a Liga Mayor. Pero sí, todas mis infantiles, todos mis juveniles siempre fue el número 2 y en todos lados también. Ok. Hablemos de esa temporada de Liga Mayor. Eh, y cuéntanos cómo fue el dobletear, El ¿no? dobletear. Cuéntanos cómo hubo partidos que ya me decías que en Burros fuiste el jugador de la semana. Sí.
Y justo yo quería sacar un post en la temporada en el que pues, es una locura el que estés jugando dos posiciones, ¿no? Y que Sí. aparte la juegues bien, ¿no? Sí, pues esta temporada, pues, te digo, me divertí mucho en ese aspecto en el que pues tuve tiempo en el campo como coreback y como receptor, el estar dentro del campo haciendo lo que amo, me tiene muy, muy contento. Lástima del resultado de esta temporada, pero me llevo una muy buena experiencia de este año, algo muy distinto para mí, ¿no? Algo muy nuevo, el después de 17 años tener reps como receptor, mi primer juego contra Guadalajara que fue el game opener, así el estar así parado de slot y ver así que la defensa para mí era así como de que, o sea, Ujú. ¿dónde estoy parado, no? Sí, o sea, me imagino que el no ver que tienes A la cinco línea, linieros. por ejemplo, estar atrás del centro, como que sí fue algo impactante para mí, la neta. Y con el paso del tiempo se volvió a hacer costumbre y nada, aportando al equipo, 100%. Háblanos de este juego de burros, que lanzas un pase, tienes un pase de recepción, Sí, un y por TD ejemplo, corriendo como coreback. algo que me llama la atención es lo de los guantes, cómo te acomodas para lanzar, Sí. si te quitas los guantes y lo juegas con Obviamente guantes. como coreback siempre sí me quito los guantes 100%, si no traigo, no sé, la verdad, he intentado, hubo entrenamientos que intenté tirar con los guantes, pero Pero con ambos, con ambos, sí. ok. Porque luego así me formaba y me tenía que poner los guantes. Ujú, Y luego era el scale y tiraba y luego para el receptor me tenía que poner los guantes y ya traía la mano toda sudada, ¿no? Por sí. ejemplo. Pero no, en el juego pues sí, obviamente una lavadita y con agua y una toalla y entonces yo traía la mano más seca y obviamente no jugaba con guantes ni nada. Ok. Hubo un juego contra la Náhuac que hubo una rep, que era como una 4ª y 2, y el coach Altamirano sacó a Fer y como que quería sacar un quick pass o algo así y me dijo de que quédate y tuve que tirar así con los guantes. Gracias a Dios fue completo, fue un pase a Jopli, pero estuvo bueno. Oye, pero qué, o sea, ¿era como engaño? O sea, ¿iba a ser despeje o...? No, la íbamos a jugar 100%, pero fue una naked, creo, fue una naked, así hubo un engaño y rolé para el Ok, lado derecho ok, y le puse el pasecillo ahí a Jopli como de 8 yardas, primero y 10. sí. Sí. ¿Cómo fue tu primer clásico? ¿Cómo fue, cómo fue el vivir esos estadios? O sea, a Cacho le decía que pues quizá aquí en México nunca más tengas la experiencia de vivir algo así, ¿no? O sea, ni Sí, siquiera en la LFA o, o en otra categoría, ¿no? O sea, sí. es impresionante la pasión de los aficionados y pues de los mismos jugadores, ¿no? Sí, no deja la pasión de los aficionados. Para nosotros es una guerra, ¿no? O sea, el jugar en un clásico es una guerra y a la guerra vas a morirte, o sea, con tus hermanos. Y la neta es que he tenido clásicos gracias a Dios, muy buenos. Mi primer clásico fue en el Energy Stadium, en Ok, el estadio de Houston. sí, sí. Mi primer clásico muy padre. Tuve un snap nada más. ¿Cómo lo disfruté? No sabes cómo lo Y disfruté. cómo fue que tuviste el snap? Como que llegamos a zona de gol y como que se le cayó el casco a Fer y no sé qué. Y fue que, Vic. Órale, Corrí, me taclearon así qué como 2 yardas. chingón. Sí, yo con esa rep tuve, estaba muy contento. ¿Y cómo fue el estar de coreback en ese estadio? No, impresionante, ¿no? ¿Sabes? Yo estaba así parado en el snap y nada más veía así las gradas y las gradas así para arriba. Y de la nada una pantallota y así Energy Stadium y yo estaba de que una película esto. Muy padre, la neta. Ese fue tu primer Ese clásico. fue mi primer juego de temporada en Liga Mayor. Claro. Sí, Muy porque con padre. ese abren la Con ese temporada. abrimos la temporada. Muy padre, muy buen clásico. Desgraciadamente no se dio el resultado, pero Ujú. muy bueno. Ya después de esos ese mismo año fuimos a jugar la final en el 22 allá en la jungla. Nos llevamos la victoria, una locura ese juego, estaba Que acaba estallando. Con con el la ofensiva touchdown, de ellos, ¿no? no. Bueno, sí, pero anotamos que fue Sí, la trayectoria del mago. sí, 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 sí. Sí, una locura ese juego, yo estaba así. No, hombre, es una locura estar allá abajo, escuchar a toda la gente, ver el juego, o sea, es una locura. La neta, el clásico, ¿Cómo lo vives? ¿Qué te dicen? ¿Cómo es una semana de clásico como borrego? como borregos, pues el clásico empieza desde el lunes, ¿no? Desde la práctica del lunes sabes a lo que te vas a enfrentar, sabes a lo que vas a jugar, sabes que van a haber 1000 personas, sabes que va a haber adversidad. Entonces tienes que preparar mucho ese aspecto de estar calmado, estar tranquilo, de que no dejar de llevarte por la multitud. Y es una semana donde, pues ahora sí, si no es semana 5 en el TEC, que por ejemplo es de exámenes, pues
Obviamente vas a tus clases y todo, pero Semana 5 significa exámenes. sí, en el TEC. Ujú. Pero si es una semana uno, semana dos, por ejemplo, y es semana de clásico, pues obviamente vas a tus clases y todo, pero pues estás así mentalmente, bueno, en lo personal, ¿no? O sea, obviamente no dejo la escuela al lado, pero mentalmente es como de que, puta, ya quiero que sea viernes, Ya. de que vamos a ganar, así, viendo horror en las clases o cosas así, ¿sabes? Como que sí te tienes que meter en la movie de saber que es una guerra, ¿no? Es una guerra, 100%. Y me han tocado clásicos muy padres. Te digo, esa final la ganamos ahí en la jungla. Luego, Digo, todos los clásicos han sido increíbles. O sea, sí, bueno, menos uno, ¿no? Que fue paliza de ustedes. Fuera de todos sí, este fue esos. mi segundo, sí, mi segundo año. Ajá. Sí, fuimos, una paliza a los Tigres. Luego fue la final en casa. Igual ganamos el Ujú. clásico. Y fuera de eso, todos han sido partidos de último drive, Partidazos, ¿no? sí, partidazos, la neta. O sea, eso, yo creo que, no sé si me voy a escuchar egoísta o no, pero para mí es el juego con más nivel nacional, o sea, de fútbol americano a nivel colegial, ¿no? Sí, Creo que el talento que hay en los dos equipos, pues es de otro nivel y estamos dando un buen espectáculo a la gente también, que eso es lo por bueno. supuesto. Sí. Pero ¿por qué crees que sea eso? O sea, le preguntaba al mago el otro día cuál crees que sea la diferencia y aprovechando tú también que jugaste aquí en el centro, o sea, ¿cuál crees que sea la diferencia del centro y el norte? O sea, ¿crees que sea el nivel? ¿Crees que sea la mentalidad? Porque le decía también al mago, o sea, ¿qué tanto crees que influya que los equipos ya juegan contra los regios con una mentalidad De que, desfavorable? sí, de que vamos a perder, ¿no? Por Exacto, ejemplo. Pues sí, obviamente nosotros también tomamos ventaja de eso, ¿no? por Sabemos supuesto. que si un equipo va y se va a parar ahí en el estadio Borregos, pues va a llegar con ese pendiente de que uf, venimos acá para empezar. Y creo que el aspecto también de la preparación, ¿no? Porque pues Borregos, Monterrey y Tigres pues tienen sus partidos de pretemporada en donde en Estados Unidos, ¿no? En el mejor nivel. Y me gusta mucho que, por ejemplo, los equipos regios son de cuatro cuartos, ¿no? Por ejemplo, siento eso mucho Ujú. en mi opinión personal, siento que los equipos regios somos de cuatro cuartos y creo que en el centro falta eso, ¿no? Porque empiezan bien el juego, de la nada ya llega tercer cuarto, cuarto y ya están fatigados, así, cansados, desgarrados. Y lo que me gusta mucho en Borregos Monterrey es eso, ¿no? Que somos un equipo de cuatro cuartos, por ejemplo. Y siento que eso sí es mucha, pues, ventaja, ¿no? Para nosotros, porque al final del día, pues, terminamos cerrando el juego como debe de ser, ¿no? Claro. ¿Y qué opinas del nivel que ha habido esta última temporada? O sea, hubo varios juegos en los que pues, casi les meten un sulfo, Sí, ¿no? no, Contra la no. UTLAP. Contra CU también fue un buen juego, contra el SEM, Sí. Digo, el de Seúl ya fue un poco más hacia el final, ¿no? hacia el final, sí. Pues la neta, El del SEM estuvo el del bueno. SEM estuvo muy bueno. Me encanta eso, ¿no? Hablar de competir 100% siempre está padre, ¿no? Obviamente no con la mentalidad de que vamos a perder, vamos a parar. Obviamente no, lo que me gusta mucho de la ofensiva es que muy calmados todos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ese juego del SEM que dices, me acuerdo mucho, así, todos sentados en la banca, de que, pues platicando, de que le anotaron a la defensa y ya llegamos igual, así todos de que, ay, venga, pues vamos a anotar, ¿no? Igual salíamos y así, todos bien calmaditos, nadie preocupado de que vamos a perder, vamos a perder. Obviamente no, la mentalidad siempre va a ser ganar y creo que Borregos Monterrey es muy maduro en ese aspecto, ¿no? En el saber que las cosas siempre van a salir Claro. y estar muy calmado, ¿no? Todo el tiempo. Y eso está padre que nos lo transmitimos entre todos, ¿no? Entonces ya creas un vínculo en el que entran 11 jugadores a la ofensa y todos están en el mismo canal, tranquilos, nadie está desesperado ni nada. Claro, Pues, de que se saben buenos y que van a sacar el sí, resultado, de que ¿no? sabemos lo que podemos hacer, ¿no? Ujú. Sabemos lo que se puede que se puede salir adelante, 100%. Por supuesto. Háblanos de esta final. Digo, ya rumbo al final de temporada. En la semifinal vencen al Tec Puebla. En semifinal. Un partido de muchos puntos. Sí, también. Eh, y en la final, pues se pierde el tetracampeonato, ¿no? En busca del tetracampeonato. Sí, la verdad es que, ¿Cómo se vivió esa semana? Y, pues, muy doloroso, la verdad. La derrota, pues, pero antes nadie del lo juego, esperaba. antes de perder la final, ¿cómo es jugar una cuarta final al hilo? Una cuarta final al hilo, pues, muy padres, ¿no? También muy tranquilos todos del aspecto de que, pues, la mayoría del equipo, pues, ya tenía una experiencia jugando finales.
Entonces ya era un equipo muy centrado en lo que tenía que hacer, muy ejecutando, ¿no? Lo que nos están pidiendo los coaches. La verdad es que no se notaban nervios en el equipo ni nada. Sabíamos el escenario al que íbamos, sabíamos el contrincante contra el que íbamos, entonces fue una semana de ejecutar, ¿no? Ejecutar, buscar la perfección. Eso es una frase muy padre que tenemos en Borregos Monterrey, mínimo en la ofensiva, que es buscar la perfección, ¿no? Y siempre la vamos a estar buscando, el buscar ser perfectos en cada rep. Entonces los entrenamientos son buscar la perfección, eso es la filosofía, el estar ahí buscando esa perfección y estar tranquilos y serenos para el viernes en la noche. ¿Y sentías la misma energía del equipo a los años pasados? O sea, porque volviendo a la entrevista de Cacho, pues ellos estaban eufóricos y con hambre y con la presión y jugaron esa presión a hacer las cosas bien, ¿no? Y pues Sí, en la primera jugada, pues escapó Ángel, sí, ¿no? Ángel. Pues sí, obviamente sí lo vivimos, obviamente todos con ese hambre, ¿no? O sea, definitivamente yo veía al equipo con hambre. Obviamente es un equipo que es ganador, bueno, a pesar de la final, porque había muchas juntas en el que te parabas y preguntabas de que, a ver, ¿quién de ustedes ha perdido un juego? Por ejemplo, Uf, un juego. ¿Quién ha perdido un juego desde que entró a Borregos Monterrey? O sea, eran, eran como... Ah, bueno, a mí sí me tocó perder el clásico, el Energy. pero después de mi generación ya no hubo... O sea, las generaciones que subieron después no habían perdido un solo juego en toda su carrera, ¿no? Sí. Por ejemplo. Pues es que esta temporada creo que llevaban 34 juegos sin perder, ¿no? Sí, y hablando de una final, nadie así. Preguntabas en el equipo de quién ha perdido una final. Solamente los que se pararon del 18, que fueron Mauricio Martínez, Ellos sí habían perdido una Paco. final. Sí, perdieron en el 2018 contra Toluca. Ok, ¿De que quién ustedes ha perdido una final? Nadie. De qué locura. 70 vatos en el roster, ¿no? Estamos hablando de 65 jugadores que no habían perdido una final. Ningún otro equipo en 14 grandes yo creo que tiene esa estadística, ¿no? O sea, Sí, que casi todo... y bastante juegos bastantes jugadores en el roster que no habían perdido un solo juego, ¿no? Por Qué ejemplo. locura. Sí, Y la neta. muchas veces es al revés, ¿no? O sea, en un roster se pregunta quién ha sido campeón. No, no al revés. Exacto. ¿Quién no ha perdido una final? Y pues todos se paraban, ¿no? Por ejemplo. Sí, y creo que pues al final de eso nos llevamos un aprendizaje, ¿no? El saber que estábamos sintiéndonos esto y después de esto tenemos que bajar otra vez para volver a llegar acá, ¿no? Entonces, Claro. pues sí nos llena de hambre esta derrota. ¿Y cómo ves a los borregos? ¿Los ves con un hambre Hambrientos, así. más que nunca? O sea, más que Hambrientos. en estos 3 años en los que has estado. Una locura, no sabes cómo están todos eufóricos, así. Estamos hambrientos de esa final y de esa revancha también. Nunca los Sí. has visto así. Pues no, la verdad como nunca me había tocado una derrota, Ujú. pues después de Houston, igual una locura, todos estaban así como enfermos, jalando en los entrenamientos y se estaba viendo esa actitud este año, ¿no? Por ejemplo, Ok. todos con el hambre de volver a ganar ese trofeo, ¿Qué se 100%. dice? ¿Qué se dijo después de esa final? ¿Cuál fue el speech de Mauricio, de Sí, Altamirano? pues, pues de parte del Chief, obviamente quiso tomar la responsabilidad de decirnos que pues fue su culpa o cosas así, pero pues al final del día sabemos que es una cosa de todos, ¿no? O sea, no es cosa del Chief, es cosa de todos y como que no se tocó mucho el tema, Ok, pero pues estamos conscientes de lo que se vivió, la situación. Mau se despidió muy bonito con unas palabras ahí, nuestro capitán, entonces pues sí fue un año duro, la verdad es que nos hubiera gustado despedir a Mau, por ejemplo, y a todos los seniors que se fueron ese año con un anillo más, pero pues al final del día un aprendizaje, ¿no? claro. Y desde tu perspectiva, ¿por qué dirías que se pierde el juego? Pues de mi perspectiva, errores muy pequeños, drops también de mi parte, drops de algunos más, se lastimó Jopli, por ejemplo, y pues nada, también pues los Tigres también juegan y Claro, pues fue el resultado que se dio en ese final. claro. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles son tus metas de Vic Palacios en lo que te Sí, queda de elegibilidad, que son 4 años? sí, 4 años. Pues
pues el seguir desarrollándome, ¿no? La verdad es que gracias a Dios Liga Mayor te da la oportunidad de tener una carrera muy larga en este deporte. Ujú. Entonces, en estos 4 años que me quedan voy a seguir desarrollándome, obviamente buscando el sueño de ser quarterback de Liga Mayor. Y hambre, obviamente hambre. La verdad es que me gustaría, obviamente, más anillos. Entonces, esa hambre de querer volver a tener un campeonato, un trofeo en la mano. Claro. Y fuera de Liga Mayor, una vez que culmine tu carrera, ¿qué quieres Sí, hacer? Ahí se muere. ¿Tienes sí. algo planeado con el flag? Sí, la verdad es que en el flag, en ese tema sí me gustaría involucrarme ya para empezar a participar en tryouts para entrar a la selección o cosas así. La verdad es que el flag desde muy chiquito lo he tenido y obviamente me gustaría prepararme. Obviamente ya empezar a chambear, ¿no? O sea, empezar a trabajar ya, ser un godín, pero pues tener algo en el que exigirme, ¿no? Por ejemplo, en el Claro. competir para estar en una selección de flag. ¿Cómo Sí, manejas sí. tú eso del godinato? Pues obviamente es pesado, ¿no? Creo que para empezar en el aspecto de tener que dejar el fútbol americano, en el saber que ya no vas a tener una rutina así donde tengas que ir al gimnasio, luego al campo, cosas así. Eso siento que sí me va a afectar un poco, pero al final del día pues voy a estar en un trabajo donde voy a seguir compitiendo, ¿no? Que es lo Por que hago supuesto. en los campos. Seguir compitiendo para ser el mejor en el trabajo y implementar lo que me ha dejado Borregos, implementarlo en el trabajo, ¿no? El ser competitivo, el ser un buen líder, cosas así. ¿Has pensado en la LFA? Pues sí he pensado en la LFA, la verdad es que tampoco la descarto, pero no me llama la atención, ¿no? Por Ok. ejemplo, el saber que si tengo un trabajo que me exige demasiado y no me da el tiempo de estar en la LFA, pues no lo voy a forzar en ese aspecto, ¿no? Pero pues sí tengo un trabajo en el que me da un espacio para mínimo en las noches ir a entrenar a algún lado y pues estar un año en la LFA, pues sí, acepto, la verdad lo disfrutaría mucho. No, no niego ¿Qué nada. tendría que hacer la LFA para que no pensaras de esa manera y que dijeras, bueno, no quiero jugar un año, quiero desarrollarme como jugador profesional? O sea, ¿qué haría interesante eso para ti? El sueldo, 100%. Si hay más apoyo a los jugadores, de que mayor paga, pues cosas así, la verdad es que sí me llamaría la atención para pues, jugar unos 4 años, ¿no? Unos 3 años ahí en la FA. Y fuera del sueldo, ¿qué escuchas tú como jugador de la LFA, pues? Pues lo que sí me gusta es el nivel, ¿no? El saber que viene gente del extranjero a venir aquí a México a competir, pues también está padre, eso significa que el nivel está creciendo. Y justo eso, me llama la atención el saber que pues puedo competir contra gente de otros países y contra el mejor talento de México, ¿no? Que supongo que son los que están en todos los mexicanos que están repartidos por la LFA, pues es lo mejor que sale, ¿no? De Liga Mayor. Claro. Pues amigo, tengo la última pregunta. Solo la ha contestado Eduardo Ortega y tú eres el único jugador vigente que la va a contestar. Entonces, Ok. si pudieras decirme qué tiene ese jugador de Borregos Monterrey a diferencia de cualquier otro jugador de Liga Mayor, ¿qué podrías decirnos? ¿Qué tiene que...? A ver, otra vez. Si pudieras decirnos qué tiene el jugador de Borregos Monterrey que no tiene otro jugador de otro programa en la UNEFA, ¿qué podrías decir? Yo creo dos cosas, ética de trabajo y hambre. Ética de trabajo, la gente lo que me gusta es muy disciplinada en el aspecto de lo que come, en el aspecto de cómo jala. Ves mucha gente haciendo extra en el gym, extra en el campo y como que eso motiva a todos. Y hablando del hambre, pues como te comentaba, a la gente le gusta ganar, ¿no? Y eso está muy padre. Siento que todos mis compañeros están locos por ganar, ¿no? O sea, es como que ya se volvió una ambición entre todos nosotros el ganar. O sea, no pensamos nunca en la derrota. Entonces, siento que esa mentalidad, pues sí nos lleva a otro nivel, ¿no? El querer siempre lo mejor para nosotros. Ok. Oye, ¿ya viste el calendario de Monterrey? Sí, sí, ya ¿Qué habíamos opinas? me encanta, va a estar muy bueno esta temporada. El clásico es el que espero más y ¿qué otro juego? Pues el Game Opener me hubiera gustado contra el CCM, contra mi tío, pero se nos fue al CM, entonces pues ya no tanto. Entonces, el clásico es lo que estoy esperando ya. Muy bien. Pues amigo, te hago la última pregunta. Si Sí. pudieras escribir una frase en el cielo para que todos la vieran y tuvieran impacto en el FBA, ¿qué escribirías? Pues como una frase así, no sé si sea una frase, pero lo que les diría es que nunca dejes que alguien te diga que no puedes. Sé diferente a los demás. Sé tú mismo, diviértete
Y justo eso, no dejes que alguien te diga que no puedes. ¿Cuándo fue la última vez que a ti te dijeron eso? Que no podías, en algo, en lo que sea. No me acuerdo, ¿eh? Esta es buena pregunta. Que no podía. O sea, no tiene que ser en el fútbol, ¿eh? Sí. No sé, la verdad es que nunca. No había pensado eso, ¿eh? No lo había. Pero te lo dijeron en tu trayectoria como jugador. No, la verdad es que nunca recibí como que esa palabra, pero siempre pues fue mis filosofías y el de saber que no me podías decir que no puedo, ¿sabes? Ok. O sea, 100% voy a poder todo el tiempo. Sí. Pues amigo, te voy a pasar el balón. Haznos el favor de firmarlo y enseñarlo a tu cámara. Yo- Le decía a Rodrigo que ya van a ser ustedes de los últimos jugadores en firmar ese balón. Ya hay poco lleno, espacio. Sí, estoy yendo a dónde. A ver. Por aquí les voy a dejar las redes sociales de Vic Palacios. Vayan a seguirlo, vayan a tirarle el follow, vayan a hacer acto de presencia para que estén enterados pues de todo lo que está pasando, cómo se está preparando para la temporada del 2026 y pues hagamos acto de presencia en el perfil de Vic Palacios. Let's go. ¿Te han pedido firmas ya? Sí, la verdad sí, está muy padre. Al final de los juegos ahí en Borreos como que bajan todos los niños bien emocionadillos a pedirte fotos y autógrafos. Qué chingón. Muy padre. Pues amigo, fue un honor el poder platicar contigo. Esperamos Igual. que podamos hacer un capítulo 2 después de la temporada Sí, del jalo, 2026. Y nada, de parte mía te deseo el mayor de los éxitos, Muchas que puedas cumplir estas metas, este sueño de ser quarterback titular en un programa de Liga Mayor. Y que algún día puedas venir acá a regresar y nos cuentes cómo es ser quarterback de Liga proceso, Mayor. ¿no? Va a estar ¿Cómo padre, fue vas ese a ver. proceso? Se va a armar, vas a ver. ¿Algo más que quieras decirle a alguien, a la afición de Borregos, a quien tú quieras? Pues le mando un saludo a todos mis brodis de Borreos Monterrey, a mi familia, y a todos los mencionados en este gran capítulo. Pues hermano, muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Somos Show, les dejo las redes de Vic, les dejo las redes de Somos Show. Vayan a suscribirse, a darle follow, a compartirle. Ya saben que si en algún momento del capítulo se sintieron identificados con algo que dijimos, pues háganse presentes en los comentarios. Si tienen alguna duda con respecto al reclutamiento, con respecto al equipo, háganla en la caja de comentarios y yo se la hago llegar a Vic. Sin tema, sin pena. Con mucho gusto. Y pues nada, si se quedaron hasta esta instancia del capítulo, muchas gracias y nos vemos en otro capítulo. Nos vemos en el show. Nos vemos.